Los personajes son noticia y Econoticias 50 años lidera la única agenda interactiva. Un espacio para quienes se destacan a nivel local, regional y nacional. Opinión, empresas, tecnología, finanzas y estilo de vida en Agenda Interactiva. Dirige Juan Pablo Sánchez. A esta hora en la agenda interactiva de Econoticias de Ecos del Conveima nos es un placer presentar al doctor Luis Fernando Mejía. Él es el director de Fedesarrollo. Es economista de la Universidad de los Andes, máster de la misma universidad en economía y también máster en economía de la Universidad de Chicago con estudios doctorales en la misma universidad. Fue subdirector y luego director del Departamento de Planeación de Colombia entre 2014 y 2018. Director de Política Macroeconómica en el MinHacienda, investigador del Banco Central y el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. Es una de las personas que más conoce de economía en nuestro país. Doctor Luis Fernando, muy buenos días, bienvenido a Ecos del Conveima. Hola Juan Pablo, muchas gracias, un especial saludo, un placer estar con ustedes y bueno, encantado de estar en este programa, muchas gracias. ¿Cómo se han afectado las proyecciones de Fedesarrollo con la pandemia del COVID-19 y para dónde vamos con esta debacle de la economía del país? Pues Juan Pablo, infortunadamente esta crisis del COVID-19 ha tenido un impacto muy grande en materia de actividad económica, en parte por supuesto por la expansión de la enfermedad, del contagio, en donde la gente pues de manera precautelativa pretende no salir de sus casas, disminuye sus compras. También en otra parte importante por las medidas de cuarentena, por supuesto, eso afecta a la actividad productiva y genera caídas de la actividad económica. Las cifras infortunadamente son muy malas, Juan Pablo. Mire, este año nosotros estimábamos antes de esta crisis que la economía colombiana iba a crecer al 3,5%. Ahora estamos teniendo un escenario de una contracción de la actividad económica cercana al 5%, con un escenario un poquito más pesimista de una contracción cercana al 7,9%. Sería la primera vez desde 1999, más de 20 años, en que la economía colombiana tiene una contracción de la actividad económica. ¿Por qué eso es una mala noticia? Porque típicamente el elemento más importante para la dinámica del empleo es el crecimiento económico. Cuando las economías crecen, eso implica generación de empleo y, por supuesto, mayores ingresos para los hogares. Y exactamente lo contrario ocurre como en estas coyunturas, en donde la caída de la actividad económica ya ha generado una caída muy importante en materia de empleo. Tenemos unas cifras históricas de desempleo que no se veían desde hace 20 años también. Y, por supuesto, esto también va a generar problemas desde el punto de vista de pobreza. Así que las cifras no son buenas, pero de todas maneras estamos estimando ya que el próximo año podríamos tocar ya ese fondo y crecer otra vez a ritmos del 3,5-4%. ¿Es cierto que con este tema del COVID-19 se puede replantear que la economía no solo se debe medir por el PIB? Pues mire, es que la economía realmente no es solamente el PIB y eso es muy importante aclararlo. Realmente la economía no es un fin, es un medio para otro tipo de indicadores muy importantes como lo son el empleo, fundamental. El empleo es la principal fuente de ingreso de los hogares en Colombia. Así que realmente la importancia del PIB radica es cómo ese crecimiento económico genera oportunidades de empleo. Así que una cifra muy importante es tasa de desempleo. Otra cifra muy importante, la tasa de pobreza. Colombia en lo corrido de este siglo XXI ha tenido un logro muy importante y era reducir la tasa de pobreza prácticamente en la mitad. Pasó del 50% a principios del siglo XXI a niveles del 27%. Vamos a perder buena parte de ese avance este año. Seguramente la cifra de pobreza va a subir al 34%. Entonces es muy importante tener en cuenta que el éxito de la política pública en materia económica no solamente está ligado al crecimiento económico, sino especialmente a cómo evoluciona el empleo, la calidad del empleo y también, por supuesto, cómo se reduce la pobreza. Es decir, que no vamos a llegar a los 1.000 billones en el PIB de Colombia este año. Pues mire, infortunadamente no, porque lo que va a pasar frente al año anterior, como les contaba antes, es una contracción en términos reales del 5%, que implica una contracción nominal de más o menos 8-9% en el Producto Interno Bruto. Así que vamos a estar
por debajo de esos 1.000 billones de pesos, lo que implica que nos va a tomar cierto tiempo retornar a esos 1.000 billones. Seguramente hasta el próximo año algo de ese trecho vamos a poder recuperar, pero para poder continuar creciendo vamos a tener que tomar seguramente unos 2 o 3 años. A Colombia le ha ido un poco menos peor que a Chile, que a Perú, que a Ecuador y que a Brasil, ¿o estamos en ese top de los más afectados de Sudamérica? No, mire, esto es muy importante mencionarlo, y es que a pesar de la enorme crisis, de la profundidad de la actividad, de la caída en la actividad económica, Colombia en términos relativos luce bien frente a una región que este año el Fondo Monetario Internacional estima que se va a contraer por encima del 9%. La gran mayoría de economías contracciones de ese nivel, incluyendo Argentina, México, Brasil, Venezuela. Solamente Perú, Chile y Colombia están en los menores rangos de contracción, especialmente Colombia y Perú son los 2 países de la región que menor contracción van a tener. Eso hace parte de una tradición de muchas décadas en donde Colombia ha logrado tener una estabilidad macroeconómica realmente extraordinaria, pero eso no es para ser complacientes, por supuesto. Nos va peor que al resto, pero nos va a ir mal. Y lo importante ahora es pensar en ese tipo de políticas públicas que permitan acelerar la recuperación de la actividad económica y del empleo. La expansión monetaria, como por ejemplo esa medida tabú de imprimir billetes de parte del banco emisor, ¿es una medida descartada en el Banco Central colombiano, en el Banco de la República, en el Ministerio de Hacienda? Mire, nosotros hemos dicho que realmente es una medida que se debe utilizar solamente como último resorte. El gobierno y el Banco de la República deben tener todos los instrumentos sobre la mano. Uno de ellos, por supuesto, tiene que ver con ese crédito que se le puede dar directamente al gobierno nacional. Solamente se puede hacer bajo unanimidad de los miembros de la Junta Directiva. Y si bien es una medida heterodoxa, no se debe descartar solamente como un mecanismo de último recurso. Sin embargo, el problema hoy en día no es de financiamiento. Realmente ya el gobierno ha anunciado, por ejemplo, hace unas semanas, que el déficit fiscal, es decir, la diferencia entre los gastos y el ingreso que recibe el gobierno este año, va a ser del 8,2% del PIB. Estamos hablando de 82 billones de pesos, una cifra muy importante. El monto estimado de gastos para atender la emergencia está cercano a los 30 billones de pesos. Así que el problema no es realmente de recursos en este momento, es básicamente agilizar la implementación de las medidas. Si en algún momento hacia adelante, porque la crisis se empeora, porque la crisis sanitaria obliga a tomar decisiones en materia económica y se necesitan ese tipo de medidas, seguramente se tendrán que hacer. Pero de nuevo, siempre con ese énfasis de que deben ser medidas de último recurso para evitar problemas desde el punto de vista del financiamiento. ¿Qué consejos darles, por ejemplo, doctor Mejía, a ciudades como Ibagué, al alcalde de Ibagué, que tiene en su responsabilidad la segunda capital nacional del desempleo, solo superada por Neiva, pero tenemos el deshonroso primer lugar de desempleo nacional juvenil? ¿Qué podemos hacer para reactivar rápidamente nuestra economía? Juan Pablo, mire, muy importante lo que usted menciona. Cuando uno mira qué pasó en desempleo en el mes de mayo, encontramos que se perdieron el 22% de los empleos. Estamos hablando de 5 millones de personas. El total de ocupados frente al año anterior pasó de 22 millones a 17 millones de colombianos, 5 millones de empleos perdidos. Pero cuando usted mira el análisis a nivel de género, por ejemplo, las mujeres han sido mucho más golpeadas. 28% del empleo de las mujeres se ha perdido frente a ese 22% a nivel nacional. Y cuando usted mira a los jóvenes, personas menores de 24 años, la pérdida de empleo ha sido el 31%, muy por encima también del promedio nacional. Así que mujeres, jóvenes, 2 grupos muy vulnerables que han sido muy golpeados. ¿Qué se puede hacer desde el punto de vista de política pública? Primero, pensemos un poquito en el corto plazo. Un elemento fundamental para la reactivación y para la generación de empleo tiene que ver con las medidas de infraestructura, inversiones a nivel territorial. Eso es muy importante porque el sector de la construcción tiene la ventaja que por los protocolos puede reactivarse fácilmente en esta coyuntura, y la actividad de infraestructura, de inversión en carreteras, en calles, en vías terciarias, es absolutamente esencial, no solamente para acelerar la actividad económica, sino también para jalonar el empleo. Muy importante adoptar ese tipo de medidas. Lo otro, que es una medida de mediano y largo plazo, tiene que ver con el tema de la educación. Estamos en el medio también de una revolución tecnológica, en donde tenemos que repensar la pertinencia de la calidad que están recibiendo las personas en materia de educación. Hay que poder tener
esa pertinencia en las herramientas que se le entregan a los estudiantes en la educación técnica y tecnológica para que se puedan enganchar fácilmente en el mercado laboral. Una parte importante del desempleo estructural en estas ciudades intermedias es precisamente eso, la divergencia entre lo que estudian las personas y lo que están demandando los empresarios. Ojalá se pueda corregir eso y dar educación de pertinencia. Eso va a ser muy útil para reducir el desempleo en el mediano plazo. Claro que sí, y también quisiera preguntarle, doctor Mejía, sobre las exenciones de impuestos. Para algunos economistas, las exenciones no curan el problema de la falta de empleos que se pueden crear en ciudades como, por ejemplo, esta capital del Tolima. Pero uno podría, por ejemplo, preguntarle a usted, experto en economía, ¿qué tal si hacemos exenciones solo en industria y no en comercio para reindustrializar una ciudad y hacer una campaña agresiva? Esta ciudad y este departamento fueron víctimas hace más de 30 años, por ejemplo, de la tragedia de Armero, donde esa tragedia dio para que se volvieran muchas empresas. ¿Y qué tal una oportunidad como estas para pararnos de esas cenizas y también pensar en ese tipo de exenciones que, repito, a algunos economistas no les gustan? Pues mire, ¿por qué usualmente a los economistas no nos gustan mucho las exenciones? Porque eso abre la oportunidad de mecanismos de lobby a nivel del Congreso de la República, en donde se eligen a dedo, básicamente, quiénes son los beneficiarios, ya sea a nivel de sectores o a nivel de tamaños de empresas, de esas exenciones. ¿Hacia dónde tenemos que movernos nosotros como país? Reconociendo que todavía, a pesar de las recientes reformas, continuamos teniendo unos niveles muy altos de tributación empresarial. Hay que fomentar, por supuesto, la creación de empresas, porque las empresas realmente son las que jalonan el empleo. ¿Cómo se puede hacer esto? A través precisamente de la revisión de las enormes exenciones que existen hoy en día. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es mejor para la actividad productiva? Tener tarifas de impuestos más bajas, pero que apliquen de manera transversal, que un empresario no tenga que contratar a un abogado para entender qué es lo que tiene que pagarle al Estado. Entonces, un estatuto tributario corto, sencillo, con tarifas bajas, pero que sean completamente plenas, transversales, es mucho mejor que tener como tenemos hoy un estatuto tributario con tarifas de renta por encima del 30%, pero con miles de exenciones en donde realmente se complica precisamente esa relación de los empresarios para con el Estado. ¿Cómo le fue con el estudio que le hizo a la capital del país, a la alcaldesa Claudia López, y qué de ese estudio puede servir en estas ciudades intermedias? Pues mire, Juan Pablo, sí, hace algunos días hicimos un estudio muy conjunto con 5 otras entidades a nivel nacional, gremial y por supuesto otros centros de pensamiento para entregarle un documento muy corto a la Administración Distrital de Bogotá con una visión de algunas recomendaciones, 6 recomendaciones muy concretas en 3 áreas, en la parte sanitaria, en la parte económica y en la parte social. Cosas como, por ejemplo, la importancia de fomentar el autocuidado, la cultura de la responsabilidad individual, porque la cuarentena infortunadamente se desgasta en el tiempo, cada vez es más difícil de mantener. Y aquí buena parte de la responsabilidad de la salida de esta crisis tiene que pasar de nuevo por el autocuidado y esa responsabilidad que todos los ciudadanos debemos tener para con todos los demás. Entonces el uso de tapabocas, el uso, por supuesto, intensivo de lavado de manos va a ser muy importante y campañas de cultura ciudadana. También el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria, avanzar rápidamente en la adquisición de nuevas unidades de cuidados intensivos. El tema informal, muy importante. Bogotá, a pesar de que es una de las ciudades a nivel nacional que tiene las menores tasas de informalidad, sigue siendo cercana al 40%. A nivel nacional la tasa de informalidad es 60%. ¿Qué pasa con la informalidad? A pesar de la cuarentena, la gran mayoría de informales tienen que salir a trabajar porque de otra manera no pueden derivar su sustento. Y es muy importante el acompañamiento de las alcaldías en protocolos que permitan mantener esas condiciones de trabajo de manera segura, infraestructura pública cercana donde puedan irse a lavar las manos, porque de otra manera vamos a tener nuevos focos de contagio. Y también vamos a lanzar un observatorio para Bogotá, en donde vamos a estar monitoreando la evolución de las diferentes variables sanitarias, económicas y sociales. Ese tipo de experiencias también pueden ser muy útiles para otras ciudades del país. Doctor Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, muchas gracias por estar con Econoticias de Ecos del Conveima. Usted es muy amable. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias por la invitación. Un especial saludo para todos los que nos siguen, para quienes se escuchan. La verdad, un placer y ojalá nos volvamos a ver muy pronto. Muchas gracias.